Saludos compañeros, mi nombre es Evander González, práctica número 2 del Laboratorio de Física, mediciones indirectas aplicando derivadas parciales. Explicaremos el procedimiento que utilizamos, explicaré el procedimiento que utilizamos en esta práctica. Para comenzar, el material que seleccionamos fue un tanque cilíndrico, como pueden observar aquí en la figura número 1, a medir con una herramienta de medición. En este caso fue un metro, de 3 metros. Los objetivos específicos, aquí como pueden observar, aquí me encontraba midiendo el tanque cilíndrico, leer 7 veces la medición de su objeto cilíndrico y el radio, conseguir el volumen cilíndrico, la altura y el diámetro y su radio, hallar la medición aritmética, calcular los errores absolutos, tanto del radio como de la altura, sacar la desviación estándar, objetivo de dispersión total del volumen y manejar el tema de derivadas parciales. Entre lo primero que tomamos fueron las 7 medidas en la altura y las 7 medidas de radio. Medimos 7 veces para tomar la medida aritmética. En estas mediciones de lectura tuvimos los siguientes, aquí están las siguientes notificaciones de las tomas de las medidas. Pues en la toma número 1 de la altura fueron 210.01, entre el radio fueron 30.60, la medición número 2 fueron 210.04 y en la radio fueron 30.56, en la medición 3 fueron 210.05 y en el radio fueron 30.65. En el cuarto fueron 210, exacto, 2 metros 10, y aquí fueron 30 centímetros,50. 5, en la medición 5 fueron 2 metros 10.10 milímetros, en el radio fueron 30 centímetros,52 centímetros. En la medición 6 fueron 2 metros 10.07 milímetros, en el radio fueron 30.51 milímetros. En la medición 10 fueron 2 metros 10.12 milímetros y en el radio fueron 30 centímetros,54 milímetros. Tomamos todo eso según la fórmula, como podemos observar aquí, que la fórmula nos dice que sumamos todos los datos y lo dividimos por el número de lecturas. En este caso fueron 7 lecturas, sumamos todos los datos obtenidos y lo dividimos por el número de lecturas tomadas. En este caso fueron uno de un valor de 2 metros 10,05 milímetros. En la medición, eso fue nuestra medición aritmética. En la medición del radio hicimos igual forma y nos dio en la medición del radio, la media aritmética nos dio 30.55 centímetros en nuestra media aritmética. Hicimos el error absoluto, como pueden observar aquí, el error absoluto, la medición del error absoluto. Tomamos, como pueden observar, aquí está la fórmula, valor verdadero, el valor verdadero y la medida aritmética, o sea, la medida aritmética y el valor real. Y nuestro error absoluto es nuestra incógnita, que fue lo que sacamos aquí, que es la resta entre la medida tomada y la medida aritmética. En este caso podemos observar aquí nos representan los errores absolutos, tanto como la altura, de la medición altura, como los errores absolutos del radio. En la desviación estándar podemos observar, aquí está la fórmula de desviación, aquí están todas las muestras, seleccionamos todas las muestras, hicimos este cuadro para hacer más fácil la suma y la exponencia a la 2. Y esta fue la desviación estándar, tuvimos que hacer una desviación estándar tanto de la altura como la del radio. Nos dio una desviación estándar de 0,41. La desviación estándar del radio, igual como explicamos lo de la altura, expusimos aquí, como pueden observar, todas las sumas de los resultados obtenidos de la desviación estándar según la fórmula. Pudimos observar que la desviación estándar del radio es 0,16.
En la medición de la altura y el radio aplicamos la fórmula de volumen de pi por radio al cuadrado por altura. Como pueden observar aquí, el tanque cilíndrico es de 615 litros, su altura es desconocida. En este caso aplicamos despejamos altura, radio, pi y radio al cuadrado se encuentran multiplicando, pasan del otro lado dividiendo, como se puede observar aquí. Lo que hacemos es sustituir. Le invito a tomar la calculadora y haga esta cuenta y podemos observar que la altura me da 2 metros 10 de 2 metros 10 centímetros, exacto. Entre la medición del radio, para despejar radio, de la misma fórmula de volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Para despejar radio al cuadrado podemos observar que despejamos radio, encontraba pi y altura multiplicando, se pasan a dividiendo el volumen, esto es igual a radio al cuadrado. Entonces, para mejorar pusimos radio, para simplificar a la 2, lo pusimos en raíz, lo colocamos a raíz cuadrada de volumen por pi por altura. Sustituimos los valores, como pueden observar, el valor da, lo invito a la calculadora, de 3054.99 es igual a 30.55, fue nuestro radio de este tanque cilíndrico de 615 litros. En la dispersión de la altura y el radio, aquí teníamos la medida aritmética de la altura, tanto la altura como la del radio. Aplicamos una regla de 3 para la dispersión de la altura, y tanto la altura como la del radio. Esto nos dio una dispersión en porcentaje de 0.19 y la del radio de 0.52. Aplicamos la fórmula de la vez pasada, de la práctica pasada. Podemos observar que la altura es igual al valor de la medición aritmética raíz de las medidas, el número de medidas adquiridas, que fueron y la respuesta es la siguiente, 79.39. En el radio también aplicamos lo mismo. El radio es igual a la medida aritmética sobre el raíz cuadrada del número de veces tomado las medidas, y me dio un valor del radio de 11.54. Esto fue la división de la dispersión de la altura y la del radio, tanto la altura como la del radio. En la dispersión total de las mediciones podemos observar la fórmula, que es esta que se encuentra aquí. Tenemos pi, tenemos altura, tenemos el radio, más o menos el volumen, que es el aproximado del volumen del área que queremos calcular, que en este caso serían 615.419.66. En la dispersión de la dispersión total de AB del volumen, podemos observar la fórmula, tenemos todos los datos obtenidos ya. Pues esta es la dispersión total de la altura, y esta es la derivada de la altura, y podemos la derivada parcial del volumen, derivada parcial del volumen y derivada parcial del radial. Y para calcular derivada parcial de volumen y altura es igual a pi por radio al cuadrado. Esto me dio un valor de 29.32.04 segundo la fórmula. Lo que hicimos fue sustituir derivada del volumen entre derivada del radio. Esto es igual a 2 por pi por radio por altura, que me dio un valor de 40.298.93. Esto es igual, se suman, lo que hacemos es sustituimos según la fórmula para el área del volumen de 29.32.04 por, según lo que se muestra en la fórmula, 210.05 más 402.98 por 98.93 más la altura. La altura, que es de
la altura, el radio de 30.55, dándome un volumen de 184.000 de 10 de 1.846.980.43 era mi volumen. En conclusión, podemos concluir que las medidas correspondientes a las medidas del tanque de agua son las siguientes. En la altura es de 210.05 centímetros, la medida aritmética más o menos a la altura, y la de radio es de 30.55. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchísimas gracias. Ah, no, también se sudaba.